Si me siento inquieto, satisfecho con algo muy profundo, es que no estoy solo, porque ella me encontró, que está tan cerca de mí. Jesús, ¿qué haría? Jesús, ¿qué haría? Jesús, ¿qué haría? En voz de Padre Jorge Zárraga y Madre Margarita Speiter. Yo soy el Padre Jorge, misionero de Jesús y de María, saludándolos en este día, dando gracias a Dios y pidiendo a Dios por cada uno de ustedes y de todas las personas que nos han pedido oración. Y bueno, esto nos permita también estar en comunión con ustedes. Me prenden y estar en comunión con todos ustedes. Pueden comunicarse a nuestros teléfonos 689-7390-91 y 92. 689-7390-91 y 92. Para todos ustedes, bueno, que nos acompañan y poder compartir pues esta experiencia de que Dios es amor y nos ama. Dios es amor y es nuestro Padre. Dios es amor y está en tu corazón. Y bueno, pues esta oportunidad, tenemos este elemento, pues tenemos también todo lo que el Señor nos invita para poder trabajar y poder descubrir en todos estos ámbitos de la gracia, del amor, de la experiencia del amor de Dios por cada uno de nosotros. Yo soy el Padre Jorge y los invito a que se comuniquen. Les decía 689-7390-91 y 92, 689-7390-91 y 92. También tenemos los teléfonos en Denver, área 720-229-5642, 720-229-52, 720-226-42. Estos son pues algunos de los elementos que tenemos para compartir con todos ustedes. Bueno, entonces estamos viendo nuestra página de internet www.montemaria.org, montemaria.org, y también tenemos otros elementos como las redes sociales Jorge Zárraga Sacerdote y O Misterio de Fe, para compartir y vivir esta experiencia. Muy bien, estamos trabajando un poquito con lo que es el misterio del sufrimiento, el valor salvífico del sufrimiento. Y en esto pues es estos elementos que hemos estado trabajando durante ya 12 programas, sería este el 13, y bueno, pues es siempre algo muy interesante poderlo compartir con todos ustedes. Hemos tenido ya los últimos programas analizando un documento maravilloso que no conocía, y ahora que lo he estado leyendo y compartiendo con todos ustedes, pues me ha fascinado por todo lo que hemos aprendido juntos, por todo lo que hemos visto juntos, y bueno, pues el descubrirlo nos lleva también a vivirlo de una manera pues cristiana, de una manera madura y también responsable de todo lo que el Señor quiere hacer en nosotros, y lo que el mundo no nos enseña, como es caminar en medio del dolor, como es enfrentar esas dificultades y todas estas realidades que nos llevan al sufrimiento, a veces la desesperación, el miedo, todos los aspectos que están ahí latentes. Pues a veces Satanás se aprovecha y nos pone trampas, puertas falsas para
entre comillas, superar y aparentemente estar mejor, pero luego caemos más y más. Hemos visto este documento y hemos visto la introducción, el número 2, romano, el mundo del sufrimiento humano, el número 3, romano, a la búsqueda de una respuesta a la pregunta sobre el sentido del sufrimiento. Y estamos en el número 4, Jesucristo, el sufrimiento vencido por el amor. Es lo que hemos visto y nos habíamos quedado, el último número que habíamos visto era el número 17. 17, donde habíamos visto, ¿se acuerdan? El poema del siervo de Yahvé, un poema de dolor, de sufrimiento, pero que nos llevaba a encontrar precisamente en esta descripción de la pasión, de lo que iba a ser. Ya ni los evangelistas mencionan o nos hablan de esta descripción tan aberrante, ¿no? Tan desagradable a las personas, a las miradas. Pero decíamos cómo en esta descripción se puede identificar los momentos de la pasión de Cristo en sus diferentes etapas: la detención, la humillación, las bofetadas, los salivazos, la humillación de su persona, el juicio injusto, la flagelación, la coronación de espinas, el escarnio, el camino con la cruz, la crucifixión, la agonía. Todos estos elementos veíamos cómo Él carga con los sufrimientos de todos, porque se carga con los pecados de todos. Y decíamos en ese texto cómo Yahvé cargó sobre Él la iniquidad de todos. Él es el único que podía cargar. Hay esa escena hermosa, fuerte, en la película de La Pasión de Mel Gibson, donde Él está en la agonía y se le aparece el demonio y le dice: es mucho peso para una sola alma. Así como que, y dices, o sea, está pesado. Y sí, es cierto, a veces no podemos nosotros ni con nuestra propia alma, y luego estar cargando las porquerías, las miserias de los demás y las traiciones y todos esos aspectos que están ahí latentes, que están ahí y que llegan a afectarnos realmente, a afectarnos de diferentes maneras. Está mal de diferentes maneras. Entonces, sí es importante que nosotros entendamos este aspecto de lo que el Señor Dios quiso que su Hijo hiciera: cargar sobre Él toda la culpa, todo el sufrimiento que nosotros, por nosotros mismos, no hubiéramos podido cargar, no hubiéramos podido soportar. Hubiera sido pues algo bastante difícil, o más bien imposible para nosotros como criaturas poder hacer lo que Jesús hizo. Ahora, ya que Él lo hizo, entonces sí podemos nosotros también cargarlo, sí podemos nosotros también enfrentarlo, porque es en Jesucristo donde nuestro sufrimiento, nuestro dolor tiene una solución, tiene una realidad completamente diferente, una realidad que no tiene nada que ver con estos ámbitos que el mundo hace de nosotros, ¿no? El mundo nos engaña y nos hace creer que debemos nosotros caer en todas estas mentiras, en todas estas realidades que el mundo está haciendo en nosotros, y obviamente pues es lo que no hemos entendido, no hemos comprendido lo que Dios quiere realizar en nuestras vidas, y es ahí en donde pues el Señor nos da este ámbito, esta visión completamente diferente. Bueno, entonces este es el número 17 de lo que hemos estado hablando, este poema del siervo doliente. Ahí vamos a empezar el número 18, y no quise detenerme leyendo los números que ya hemos visto para avanzarle un poquito más, porque luego me detengo, no es que sea malo, ¿no? Pero me detengo mucho en la lectura y luego pues nos quedamos así como que no avanzamos. Vamos al número 18 de este documento de la Salvificis Doloris del Papa Juan Pablo II. Nos dice: puede afirmarse que las consideraciones anteriores nos llevan ya directamente a Getsemaní y al Gólgota, donde se cumplió el poema del siervo doliente, contenido en el libro de Isaías. Antes de llegar allí, leamos los versículos sucesivos del poema,
que dan una anticipación profética de la pasión del Getsemaní, del Gólgota. El siervo doliente, y esto a su vez es esencial para un análisis de la pasión de Cristo, se carga con aquellos sufrimientos de los que se ha hablado de un modo completamente voluntario. Ya habíamos empezado esto, va a ser muy interesante. Y bueno, veíamos precisamente en todos estos elementos. Ya habíamos hablado de que este poema del siervo doliente, pues es la misma realidad de Jesucristo, la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Pero el Papa nos invita a dar una lectura a estos elementos, y habíamos hablado ya sobre el maltrato, como el maltratado, él se sometió, no abrió la boca, no abrió la boca, y esto obviamente pues nos habla de todos estos aspectos que están ahí y que muchas veces nosotros nos ha faltado. Siempre nos estamos defendiendo, siempre estamos justificándonos, siempre estamos cuestionándonos: ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y obviamente pues porque no estamos preparados. No estamos preparados en este ámbito que va a ser uno de los ámbitos del cristianismo: aprender a soportar con paciencia las miserias del otro. Incluso es una obra de misericordia dentro de las obras de misericordia espirituales. Entonces dice: maltratado, mas él se sometió, no abrió la boca. Como cordero llevado al matadero, como oveja muda ante los trasquiladores, fue arrebatado por un juicio inicuo, sin que nadie defendiera su causa. Pues fue arrancada de la tierra de los vivientes y herido de muerte por el crimen de su pueblo. Habla de esta situación, ¿sí? Dispuesta estaba entre los impíos su sepultura, y que en la muerte igualado a los malhechores, a pesar de no haber cometido maldad, ni haber mentira en su boca. Esto es el documento de Isaías 53, del 7 al 9, que se encuentra después del poema del siervo doliente. Cristo sufre, decíamos en el programa anterior, voluntariamente e inocentemente. Dos aspectos que hay que meditar. ¿Cuántas veces tenemos la oportunidad de poder entender lo que significa sufrir? ¿Y cuántas veces lo hacemos de una manera inocente? Y bueno, desgraciadamente, ahora sí que el que esté limpio de pecado, que arroje la primera piedra. Y sabemos que no es así. Nosotros tenemos mucha culpa, mucho sufrimiento ocasionado por nuestra vida de pecado, obviamente, ¿sí? Y veíamos este elemento, por ejemplo, de Job, el libro de Job, y cómo nos hablaba San Pablo de la doctrina de la cruz, ¿sí? ¿Sí? La doctrina del sacrificio llena con una realidad definitiva la imagen de la antigua profecía. Muchos lugares, discursos durante la predicación pública de Cristo atestiguan cómo Él acepta ya desde el inicio este sufrimiento. O sea, Jesús va preparándose, va preparando este elemento que está ahí latente. Sabe que su forma de vivir, sabe que su forma de hablar va a ser escándalo, va a ser de miedo, va a ser de muchas cosas para el pueblo y que le va a llevar a esa muerte. Entonces, Jesús ya está preparándose y habla constantemente a sus apóstoles de ese sufrimiento, y lo acepta. Por eso es libre, voluntariamente, pero también inocentemente. Él entiende el proyecto del Padre, él comprende y asume el proyecto del Padre. Él tiene que padecer para que no se pierdan las almas, para que no se dé este elemento que estamos teniendo, un elemento de tristeza, un elemento de a veces de desesperación, de caernos. Y no tenemos que caernos, tenemos que levantarnos, tenemos que ser en ese sentido, unirnos al sacrificio de Cristo, al sufrimiento de Cristo. Pero el mundo nos ha querido robar esta conciencia, y esto es lo que ha hecho el mundo, nos ha quitado esto, y entonces el hombre, el cristiano, sale corriendo ante esta realidad
y obviamente en esa desesperación cae fácilmente en las manos del enemigo, ¿sí? Pero ¿cuáles son las palabras que Jesús dice? Dice algo muy interesante. Las palabras: Padre mío, si es posible, pasa de mí este cáliz. Sin embargo, no se haga como yo quiero, sino como tú quieres o como quieres tú. O sea, esas palabras del sufrimiento, esas palabras de yo no quisiera padecer eso, yo no quisiera sufrir ni tener esos elementos, pero es precisamente lo que nos permite ir comprendiendo que el Señor humanamente diría: no quiero, pero no se haga mi voluntad. O sea, Él nos enseña que vamos a enfrentar eso, ¿no? Una negación, un decir: yo no quiero, si es posible, quítamelo. Pero es más grande tu proyecto que mi dolor, es más grande tu proyecto que mi propio proyecto, es más grande todo esto que lo que yo puedo sentir. Y es precisamente lo que con estas palabras que dice Jesús: Padre mío, si es posible, pasa de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y dice: y si esto no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. O sea, si no puede hacerse en este elemento, va a ser algo muy, muy triste descubrir que el ser humano no está viviendo, no está comprendiendo esta trascendencia, ¿sí? Cuando dice: prueban la verdad de aquel amor que el Hijo unigénito da al Padre en su obediencia. Esto nos dice el Papa. Al mismo tiempo, demuestra la verdad de su sufrimiento. Las palabras de la oración de Cristo en Getsemaní prueban la verdad del amor mediante la verdad del sufrimiento. Fíjense, las palabras de la oración de Cristo en Getsemaní prueban la verdad del amor mediante la verdad del sufrimiento. Esto creo que nos puede permitir entender lo que es el verdadero amor, ¿sí? La verdad del amor no se puede dar si no hay sufrimiento. No porque sea algo que se quiera, sino porque el sufrimiento es consecuencia del mal. Y el amor, como es de Dios y Dios es el amor va a luchar y se tiene que enfrentar al sufrimiento, se tiene que enfrentar a todas estas realidades que van a tratar de que el amor sea debilitado. Y ahí es donde vemos ese falso amor que muchas veces se profesan en el matrimonio, en las promesas que al final de cuentas no cumplen porque no están preparados para ese sufrimiento. Creen que el amor es estar bien, creen que el amor es no sufrir, creen que el amor es todo fácil, y cuando lo están enfrentando, pues se dan cuenta que no están preparados para esa realidad. Y ahí es donde nosotros, con estas palabras de mi Señor, y lo que nos está diciendo el Papa es realmente interesante, ¿no? Dice estas: las palabras de la oración de Cristo en Getsemaní prueban la verdad del amor mediante la verdad del sufrimiento. ¿Quieres saber qué tanto se te ama? Ve qué tanto soportan el sufrimiento por ti. ¿Dónde tenemos un ejemplo? En nuestras madres. O sea, ¿qué mejor ejemplo del amor de Cristo para nosotros? Claro, sobrepasa por mucho el amor de Cristo, pero lo más humanamente palpable para nosotros es el amor de un padre, de una madre por sus hijos, que se parten el alma, que están sufriendo, que están padeciendo para que nosotros estemos bien. Simplemente el proceso del nacimiento, del parto, y es precisamente algo que, pues, bueno, el hombre no lo soporta. La mujer lo hace por amor. Pero ¿saben qué es lo triste? Que hoy por hoy muchas mujeres ya no son capaces de sufrir por sus hijos. Piensan más en ellas, y esto ha sido una mentalidad que se ha ido formando en nuestra cultura de la muerte, en donde parto sin dolor, es que es mejor la cesárea, es que no debes de tener tantos hijos, pones en peligro tu vida. Eso es mentira, eso es una traición al proyecto original de Dios, y está dañando a muchas familias, a muchos matrimonios. Y es precisamente en este elemento algo que nos está robando a los cristianos, que es la fuerza
de descubrir el verdadero amor. Si yo no soy capaz de enfrentar el sufrimiento, no seré capaz de descubrir el verdadero amor. Entonces me conformo con mentiras de amor, con mentiras que me hacen presente cosas que no tienen nada que ver verdaderamente con el amor. Y obviamente pues esto pues tenemos que irlo nosotros descubriendo y venciendo para no dejarnos caer, no dejarnos vencer, no dejarnos destruir por estas mentiras. Quiero que se graben bien esta frase, ¿eh? Las palabras de la oración de Cristo en Getsemaní prueban la verdad del amor mediante la verdad del sufrimiento. Las palabras de Cristo confirman con toda sencillez esta verdad humana del sufrimiento hasta lo más profundo. El sufrimiento es padecer el mal ante el que el hombre se estremece. Él dice, pase de mí, precisamente como dice Cristo en Getsemaní. El sufrimiento es padecer el mal, o sea, padecer las consecuencias del pecado. La enfermedad, consecuencia del pecado. La muerte, consecuencia del pecado. El abandono, consecuencia del pecado. O sea, todo es consecuencia del mal que hay en la humanidad y que está destruyendo, pero que el hombre no está preparado para enfrentar el mal. ¿Y cómo lo va a enfrentar? Ay, vamos a vencer el mal como si fuese destruyendo el mal con mal. No se puede. Cristo ya lo venció, pero ¿cómo lo venció? Lo venció con su propio sufrimiento, en ese sometimiento al Padre, en ese amor al Padre y en ese amor a las almas. Y nosotros queremos a veces destruirlo o vencerlo con todo lo que el mundo nos ofrece. Eso es mentira, eso es un engaño. Y esto pues obviamente se está dando. Por eso dice, las palabras confirman con toda sencillez esta verdad humana del sufrimiento hasta lo más profundo. El sufrimiento es padecer el mal, ante el que el hombre se estremece. Obviamente, ¿quién va a querer el mal? Él dice, pase de mí, ¿cuál? Pase el sufrimiento ocasionado por el mal. Pero lo dice al final, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y ahí es precisamente, estos elementos que van a ser muy, muy tristes. Y bueno, va a ser algo que no podemos comprender si no somos capaces de vivir, si no somos capaces de enfrentar estos ámbitos. Ok, dice Jesús, pase de mí, precisamente, como dice, o sea, el ser humano dice, pase de mí este sufrimiento. No, es que es el mal al cual tengo que enfrentarme, pero como no estoy preparado, le saco la vuelta al sufrimiento, entonces le estoy sacando la vuelta al mal y permito que el mal persista. Al no ser capaz de enfrentar el sufrimiento, estoy permitiendo que el mal tome control de la vida. El sufrimiento es parte de lo que el ser humano, el cristiano, tiene que saber enfrentar para poder vencer, para poder luchar contra el mal. Esto es muy interesante. Dice, sus palabras demuestran a la vez esta única e incomparable profundidad e intensidad del sufrimiento que pudo experimentar solamente el hombre que es el Hijo unigénito. Demuestran aquella profundidad e intensidad que las palabras proféticas antes citadas ayudan a su manera a comprender. No ciertamente hasta lo más profundo. Para esto se debería entender el misterio divino humano del sujeto, sino al menos para percibir la diferencia y a la vez semejanza que se verifica entre todo posible sufrimiento del hombre y del Dios hombre. Aquí hay algo bien interesante. Las palabras demuestran a la vez esta única e incomparable profundidad e intensidad del sufrimiento que pudo experimentar solamente el hombre que es el Hijo unigénito. Demuestran aquella profundidad e intensidad que las palabras proféticas antes citadas, o sea, Isaías, ayudan a su manera a comprender. No ciertamente hasta lo más profundo, sino al menos para percibir la diferencia que se verifica entre todo posible sufrimiento del hombre y del Dios hombre, o sea, de Jesucristo. Getsemaní es el lugar en el que precisamente este sufrimiento expresado en toda su verdad por el profeta sobre el mal padecido en él mismo se ha revelado casi definitivamente ante los ojos de Cristo. Después de las palabras en Getsemaní,
vienen las pronunciadas en el Gólgota, que atestiguan esta profundidad única en la historia del mundo, del mal del sufrimiento que se padece, el mal del sufrimiento que se padece. Cuando Cristo dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es esa realidad a la cual muchas veces nos tenemos que enfrentar. Estamos tratando de hacer todo lo que el Señor nos pide, pero no estamos preparados y sentimos ese abandono, sentimos esta soledad, sentimos este miedo, sentimos ¿y dónde está Dios? ¿Por qué me ha abandonado? Y es cuando le decimos precisamente, pues, Señor, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y esto lo cuestionamos, pero nos damos cuenta que es precisamente esas palabras que el mismo Jesucristo dice y que va a decir después otras. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces es interesante todos estos aspectos. Dice, sus palabras no son solo la expresión de aquel abandono que varias veces se hacía sentir en el Antiguo Testamento, como en los Salmos y concretamente en el Salmo 22, del que proceden las palabras citadas. Puede decirse que esas palabras sobre el abandono nacen en el terreno de la inseparable unión del Hijo con el Padre. Y nacen porque el Padre cargó sobre él la iniquidad de todos nosotros. Y sobre la idea de lo que diría San Pablo, a quien no conoció el pecado, le hizo pecado por nosotros. Junto con este horrible peso, midiendo todo el mal de dar las espaldas a Dios contenido en el pecado, Cristo, mediante la profundidad divina de la unión filial con el Padre, percibe de manera humanamente inexplicable este sufrimiento, que es la separación, el rechazo del Padre, la ruptura con Dios. Pero precisamente mediante tal sufrimiento, Él realiza la redención y expirando puede decir, todo está acabado o todo está consumido. O sea, es esta realidad. ¿Quiere leernos el Salmo 22, Madre, por favor? Va a ser muy interesante para poder nosotros entender estas palabras, ¿no? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que son las palabras que nuestro Señor Jesucristo hace suyas, de esa sensación humana que nos dice el Papa, sobre el abandono que nace en el terreno de una relación, imagínense, una relación que es inseparable entre el Hijo y el Padre, pero nacen por ese peso de la iniquidad de todos nosotros, de que pues Él, sin ser pecador, sin conocer nada, se hace pecado por nosotros. Y obviamente es un peso, midiendo todo el mal de dar la espalda a Dios contenido en el pecado, Cristo, mediante esa unidad profunda, filial con el Padre, percibe humanamente ese inexplicable sufrimiento, que es la separación, el rechazo, entre comillas, del Padre con Dios, ¿sí? La ruptura del rechazo del Padre, la ruptura con Dios. O sea, lo que Jesús experimenta en ese momento es consecuencia del pecado que Él carga, pero no porque Dios lo haya abandonado. Eso es lo que nos hace sentir el pecado, nos hace sentir abandonados por Dios. Y no nos damos cuenta que estando con Dios podemos enfrentar el sufrimiento y el dolor y ese mal, ¿sí? Precisamente mediante tal sufrimiento, Cristo realiza nuestra redención y expirando dice, todo se ha cumplido. Vamos a escuchar el Salmo. Nos dice así: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estás lejos de mi queja, de mis gritos y gemidos. Clamo de día, Dios mío, y no me respondes. También de noche sin ahorrar palabras. Pero tú eres el Santo entronizado, en medio de la alabanza de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y se vieron libres. En ti confiaron sin tener que arrepentirse. Yo en cambio soy gusano, no hombre. Soy afrenta del vulgo, asco del pueblo. Todos cuantos me ven, de mí se mofan. Tuercen los labios y menean la cabeza. Se confió a Yahvé, pues que lo libre, que lo salve si tanto lo quiere. Fuiste tú quien del vientre me sacó. A salvo me tuviste en los pechos de mi madre. A ti me confiaron al salir del seno.
Desde el vientre materno, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, que la angustia está cerca, que no hay quien me socorra. Novillos sin cuento me rodean, me acosan los toros de Bazán, me amenazan abriendo sus fauces, como león que desgarra y ruge. Como agua me derramo mis huesos, se disloca mi corazón, como cera se funde en mis entrañas. Mi paladar está seco como teja, y mi lengua pegada a mi garganta. Tú me sumas en el polvo de la muerte. Perros sin cuento me rodean, una banda de malvados me acorrala. Mis manos y mis pies vacilan. Puedo contar mis huesos, ellos me miran y remiran. Reparten entre sí mi ropa y se echan a suertes mi túnica. Pero tú, Yahvé, no te alejes. Corre en mi ayuda, fuerza mía. Libra mi vida de la espada, mi persona de las garras de los perros. Sálvame de las fauces del león, mi pobre ser de los cuerpos del búfalo. Contaré tu fama a mis hermanos. Reunido en asamblea te alabaré. Los que estáis por Yahvé, alabadlo. Estirpe de Jacob, respetadlo. Temedlo, estirpe de Israel, que no desprecia ni le dé asco la desgracia del desgraciado. No le oculta su rostro, le escucha cuando lo invoca. Tú inspiras mi alabanza en plena asamblea. Cumpliré mis votos ante sus fieles. Los pobres comerán, hartos quedarán. Los que buscan a Yahvé lo alabarán. Viva por siempre vuestro corazón. Muy bien, hasta ahí le dejamos. Entonces, veamos cómo Salmo habla precisamente de ese abandono, pero también en todo ese amor de Dios. Por eso dice el Papa en este número, puede decirse también que se ha cumplido la Escritura, que han sido definitivamente hechas realidad las palabras del poema del siervo doliente. Quiso Yahvé quebrantarlo con padecimientos. El sufrimiento humano ha alcanzado su culmen en la pasión de Cristo. O sea, lo máximo del sufrimiento humano ha llegado a su culmen porque del que no tenía culpa, ha sufrido por todos los que tenemos culpa. Y a la vez, esta ha entrado en una dimensión completamente nueva y en un orden nuevo. El mismo sufrimiento ya entra en una nueva dimensión. Ya no es el sufrimiento por el sufrimiento, sino el sufrimiento para la salvación. Ha sido unida al amor, a aquel amor del que Cristo hablaba a Nicodemo, aquel amor que cree el bien, sacándolo incluso del mal. Esto es algo que el mundo nunca va a poder hacer y que desgraciadamente estamos perdiendo, estamos haciendo a un lado, estamos confundidos por no entender todos estos elementos tan maravillosos de lo que el mundo no puede hacer y que nos quiere quitar. ¿Sí? Se puede sacar bien del sufrimiento, veamos la cruz. Cuando sientas que tu vida ya no puedes, cuando sientas que ya todo está así como que sin capacidad, sin fuerza, sin entendimiento, sin nada, recuerda la cruz, recuerda toda esa porquería, recuerda todo ese sufrimiento y cómo de todo ese sufrimiento se sacó el máximo bien para la humanidad, nuestra salvación, nuestra redención. El sufrimiento humano ha alcanzado su culmen en la pasión de Cristo y a la vez esta ha entrado, ¿sí?, en una dimensión completamente nueva y en un orden nuevo. Ha sido unida al amor, aquel amor del que Cristo hablaba a Nicodemo, aquel amor que cree el bien, sacándolo incluso del mal, sacándolo por medio del sufrimiento, así como el bien supremo de la redención del mundo ha sido sacado de la cruz de Cristo y de ella toma constantemente su arranque. La cruz de Cristo se ha convertido en una fuente de la que brotan ríos de agua viva. Recitando al profeta Jeremías de la imagen que tiene del templo, que sale agua y que esa agua que sale del templo va creciendo y por donde pasa el torrente da vida. En ella debemos plantearnos también el interrogante sobre el sentido del sufrimiento y leer hasta el final la respuesta a tal interrogante. Fíjense, este número 18 del Papa está increíble, está para digerirlo, para saborearlo. Ojalá que ustedes y todos estos elementos
que tenemos nosotros que ir descubriendo. Lo que se está dando aquí precisamente, que dice el sufrimiento ha alcanzado su culmen y cómo se puede sacar de un mal, se puede sacar un bien, del sufrimiento se puede sacar un bien. Entonces hay que hacer conciencia de ello y debemos plantearnos todo este interrogante sobre el sentido del sufrimiento para poder nosotros ir trabajando en ello. Con esto terminaríamos el número 4 romano de este documento de la Salvificis Doloris, que es sobre Cristo, Jesucristo, el sufrimiento vencido por el amor. Ahora podemos entender mejor este título a lo que se refiere el sufrimiento vencido por el amor. O sea, el mal y la consecuencia del mal, que es el sufrimiento, han sido vencidos por el amor. Y cómo de este mal y de este sufrimiento, Cristo ha sacado la salvación, ha sacado la redención para todos nosotros. Esto a nosotros nos tiene que dar una visión completamente de nuestra propia realidad, de nuestro propio dolor, de nuestro propio sufrimiento, para poderlo trascender y vivir. Empezaríamos, después de esta pequeña pausa, con el número 5, partícipes de los sufrimientos de Cristo, el número 19. Vamos a hacer este canto y regresamos. Muy bien, estamos de regreso y vamos a nada más hacer una lectura y ya comentario del número 19 de este documento de la Salvificis Doloris. Es el número 5 ya romano, dice: partícipes de los sufrimientos de Cristo. Madre Blanquita. Nos dice así: puede afirmarse, ¿cómo dice Salvifici? Bueno, el mismo poema del siervo doliente del libro de Isaías nos conduce precisamente a través de los versículos sucesivos en la dirección de este interrogante y de esta respuesta. Ofreciendo su vida en sacrificio por el pecado, verá descendencia que prolongará sus días. El deseo de Yahvé prosperará en sus manos. Por la fatiga de su alma verá y se saciará de su conocimiento. El justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Por eso yo le daré por parte suya muchedumbres y dividirá la presa con los poderosos por haberse entregado a la muerte y haber sido contado entre los pecadores, llevando sobre sí los pecados de muchos e intercediendo por los pecadores. Este es el documento de un extracto de Isaías 53, 10 al 12. ¿Sí? Va a ser muy interesante. Donde vemos precisamente en la dirección de este interrogante, nos dice el Papa, y de esta respuesta. Voy a volverles a leer este pasaje y vamos a ir tratándolo de analizar. Ofreciendo su vida en sacrificio por el pecado, o sea, ya está ahí uno de los elementos, el interrogante. ¿Por qué es el sufrimiento? Por el mal, por el pecado. ¿Y para qué es el sufrimiento? Para poder vencer el sufrimiento, el mal que hay en el mundo, el pecado que hay en el mundo. Dice: verá descendencia que prolongará sus días. El deseo de Yahvé prosperará en sus manos. O sea, ya aquí viene el sentido, ¿no? La acción de Dios. Por la fatiga de su alma verá y se saciará de su conocimiento. El justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará con las iniquidades de todos. Y precisamente en este cargar, en este darse cuenta, cómo a través de esto justificar, está justificado. Vamos a entender, tú vas a la tienda y quieres comprar muchas cosas, llegas a la caja registradora, pero no tienes el dinero. ¿Qué es lo que pasaría? Te quitarían la mercancía, o si tú te la quieres llevar, te meterían a la cárcel. Pero llega alguien y te justifica: no, yo ya lo pagué por él, ya se lo puede llevar. De alguna manera, esta justificación es la que el Señor quiere que nosotros entendamos, ¿sí? Cómo
este elemento dice, el justo mi siervo justificará a muchos. ¿Qué quiere decir? Que cuando lleguemos a la presencia de Dios por nosotros mismos, no podríamos pasar, no podríamos llegar a la vida eterna, no podríamos llegar al cielo. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Nos justifica, dice, yo morí por él, yo morí por él, yo morí por él. Él nos justifica, él paga lo que nosotros no podemos pagar. Eso es esa justificación. Cargará con las iniquidades de ellos. Solamente aquellos que se dejen cargar, ¿sí? Que se dejan cargar con todo de sus miserias y aceptan a Jesús como su Señor y su Salvador. Solamente en aquellos. Dice, por eso yo le daré por parte suya muchedumbres y dividirá la presa con los poderosos por haberse entregado a la muerte y haber sido contado entre los pecadores, llevando sobre sí los pecados de muchos e intercediendo por los pecadores. Puede afirmarse que junto con la pasión de Cristo todo sufrimiento humano se ha encontrado en una nueva situación. Fíjense, puede afirmarse que junto con la pasión de Cristo todo sufrimiento humano se ha encontrado en una nueva situación. Aquí es donde encontramos este elemento de la dirección, el sentido. ¿Para qué? El por qué y el sentido. Parece como si Job la hubiera presentido cuando dice, yo sé en efecto que mi Redentor vive, en Job 19:25, y como si hubiese encaminado hacia ella su propio sufrimiento, el cual sin la redención no hubiera podido revelarle la plenitud de su significado. En la cruz de Cristo no solo se ha cumplido la redención mediante el sufrimiento, en la cruz de Cristo no solo se ha cumplido la redención mediante el sufrimiento, sino que el mismo sufrimiento humano ha quedado redimido. O sea, lo que estamos sufriendo, lo que estamos padeciendo, ya también ha sido redimido, ha sido rescatado. O sea, mi sufrimiento ya no es por mi pecado, ya no es por el mal que Cristo ha vencido, pero es para poder ayudar a otros que no han podido entender ni han descubierto esta redención. Por eso el sufrimiento humano ha quedado redimido. Cristo, sin culpa alguna propia, cargó sobre sí el mal total del pecado. La experiencia de este mal determinó la medida incomparable del sufrimiento de Cristo, que se convirtió en el precio de la redención. De esto habla el poema del siervo doliente en Isaías. De esto hablarán a su tiempo los testigos de la nueva alianza, estipulada en la sangre de Cristo. He aquí las palabras del apóstol Pedro en su primera carta. Habéis sido rescatados, no con plata y oro, corruptibles, sino con la sangre preciosa de Cristo, como cordero sin defecto ni mancha. Pablo dirá en la carta a los Gálatas, se entregó por nuestros pecados para liberarnos de este siglo malo. Y en la carta a los Corintios, habéis sido comprados a precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Y aquí le vamos a dejar, se nos ha acabado el tiempo, pero vamos a continuar Dios mediante el siguiente programa. Que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchísimas gracias. Continúen con nuestra programación. Recuerden, Dios es amor y te ama. Si me siento inquieto, insatisfecho con algo muy profundo, es que no estoy solo, porque ella me encontró, que está tan cerca de mí. Jesús, ¿qué haría? Jesús, ¿qué haría? Jesús, ¿qué haría? En
voz de Padre Jorge Zárraga y Madre Margarita Speitia.